Hola queridos, buenos días, que tengáis un buen sábado. Perdón por el retraso de 5 minutos aquí, problemas técnicos, pero ya he arreglado el micrófono. A veces se cae un poco aquí porque es demasiado delgada para este. La tela de la camisa es fina aquí, pero lo ajustaremos, ¿vale? Si se cae, lo vuelvo a poner aquí. Espero que me estés oyendo bien. El micrófono lo puse ahí precisamente para evitar un poco el ruido externo y a la vez tener mejor iluminación aquí. Estos son improvisaciones, ¿no? No estamos en el estudio, pero lo importante es que podemos estar con ustedes en este momento para orar, para leer la palabra de Dios, y hoy quiero tocar este tema. ¿Qué falta para que Jesús regrese? ¿Qué falta? Han pasado más de 2000 años desde que prometió que pronto volvería y hasta el día de hoy no lo ha hecho. ¿Y cuánto tiempo vamos a permanecer en este mundo, afrontando sufrimientos y decepciones, rezando a Dios para que nos proteja, porque siempre estamos rodeados de peligro? ¿Cuánto tiempo vamos a rezar? ¿Con los ojos cerrados? Así es, rezar con los ojos cerrados, porque la promesa bíblica es que estaremos con Dios. Y si vamos a estar con Dios, vamos a poder hablar con Jesús cara a cara, a través de la presencia del Cordero, allí en la Nueva Jerusalén. Nunca más tendremos que pedir protección. No tendrá sentido decir, ve con Dios, quédate con Él, porque Dios estará realmente con nosotros, presente en todas partes. Hoy sentimos la presencia de Dios a través de la fe, pero pronto sentiremos la presencia de Dios físicamente. Digamos, nuestros buenos días, paz del Señor, Marcilín, paz del Señor, Marcilín, creo que es Marcilín, Valdesi también, buenos días a todos, buenos días Valdesi, Kelly, amén, amén Kelly, Mateus Muniz, otra bendición en vivo del Maestro, adiós toda la gloria, Douglas Lima, feliz sábado, Vera, Llora, debe ser Llora, ¿es judía? Llora es un nombre judío, se escribe Llora, pero debe ser Llora, no sé si lo he pronunciado correctamente. Vamos aquí más. Alex Misiones, buenos días. Profesor de aquí en África, yo solo iba a preguntar. Para las personas que estaban fuera de Brasil que nos acompañan, así que vamos a ver aquí. Tenemos Marcele. ¿Quién más? Tenemos Adriele Silva, buenos días. Soy de Juiz de Fora, Minas Gerais, Juiz de Fora. Buenos días. Paz del Señor Jesús. Eva Paula, 14 años. Me han dicho que es bueno. No sé lo que es, pero es bueno cuando se hace clic en las pequeñas curaciones. Pero también haga clic en el pequeño avión para invitar a otras personas a unirse a nosotros. Ok. Diana Batista, ahí está Ceci de Uberlandia. Que la gracia de Dios esté contigo también. Patricia Oliveira, feliz sábado. Ahí está L. Maciel de Queimados. Hay mucha gente buena aquí, Itaboraí, Río de Janeiro, Nanda. Renata Mariño, buenos días desde San José dos Campos. San José dos Campos está muy cerca de Novo Tempo, una ciudad muy bonita. Y buenos días a todos los que están aquí con nosotros en este momento. Hoy estoy feliz por las muchas bendiciones que he recibido, pero todavía tengo ese desafío de Adra. Ok, no lo he olvidado. Recuerden como lo dije la semana pasada, lo voy a decir ahora, tal vez a la mitad del vivo, al final del vivo de nuevo, para reforzarlo, gente. Hay más de 19 millones de personas en Brasil pasando hambre. Tenemos que hacer algo, ¿cierto? Incluso lo comenté con la gente de Adra, ahí están los posts que Adra está poniendo. Pero no solo quería poner los posts, los flyers en mi Instagram, quería poner mi cara aquí. Y tenemos muy buenos planes. Por ejemplo, no solo voy a hacer la campaña para Adra, también voy a participar económicamente en Adra. Quiero ayudar con unas cestas y ya me he comprometido con ellos. Vamos a hablar de los detalles mañana y el lunes, porque estoy en Belo Horizonte, para evitar que viaje a Sao Paulo o en otro lugar. Vamos a visitar algunas familias necesitadas aquí. Lo voy a filmar, te lo voy a mostrar, sin exponer a la persona. No quiero periodismo sensacionalista si la persona lo autoriza. Entonces os contaré su experiencia, su lucha y lo llevaré personalmente allí, el bono básico del viernes. Y te voy a animar, Rodrigo. ¿Cómo participo? Estate atento, ¿vale?
Siempre voy a publicar en mi Instagram aquí, que es Recold, con el número de cuenta. ADRA es una institución seria. Voy a hacer algunos lives durante la semana para invitarte a participar. Hay un cantante que por ahora no voy a revelar su nombre, un cantante muy famoso, no es un cantante de gospel y es muy famoso. Y ayer hablé con él por teléfono y le dije, mira, sé que eres muy famoso, pero ¿harías un trabajo conmigo, un directo solidario, así, para conseguir tus fans y todo eso? Me quedé sorprendido, me dijo, conozco el trabajo de ADRA, conozco el trabajo de vosotros los adventistas, es un trabajo serio, para mí es un honor. Y le dije, vaya, entonces dame los datos de contacto de tu asesor para que podamos hablar. Y le dije, no, Rodrigo, ¿por qué un asesor? Puedes hablar conmigo directamente, no voy a involucrar a mi asesor en esto, depende de ti, donde quieras, iré para que podamos hacer el directo, así que espera, ¿vale? Todos los que seáis fans de este cantante, vamos a colaborar para ayudar a alimentar a nuestros semejantes, ¿vale? Muchas gracias por vuestro cariño. Esta semana voy a respirar ADRA. ADRA, para los que no la conozcan, es una agencia adventista para asuntos humanitarios, igual que la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, UNICEF. Hay algunas ONG, ¿no? ADRA tiene esta ONG que interviene en todo el mundo. Cuando hay un terremoto en un país, ADRA está allí con su bata verde de laboratorio, ayudando a la gente con los problemas del terremoto. Campamentos para personas que son víctimas de la guerra, ¿sabes? Esos campos de refugiados, ADRA siempre está ahí. En esos países que tienen problemas con guerras, terremotos, tsunamis, ADRA tiene un tipo de actividad. En Brasil tiene otra, porque aquí no tenemos esas catástrofes naturales tan fuertes como allá, pero tenemos gente muriendo de hambre y ADRA está ahí. Gracias a Dios por eso. El cumplimiento de una oración. Porque te hablé la semana pasada, como me daba vergüenza. Estás aquí siguiéndome en Instagram. Mucha gente sigue mi canal, está suscrito a mi canal y yo podría movilizar a todas estas personas allí para que podamos ayudar juntos a aliviar un poco el hambre en el mundo, ¿de acuerdo? Así que invita a tus amigos, pulsa el avioncito y yo rezaré y empezaremos a leer la palabra de Dios hoy, hablando de lo que falta para que Jesús vuelva. ¿Oramos a Dios? Querido Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús estamos ahora. Comenzar a leer tu palabra. Que tu Espíritu esté con nosotros, que tu Espíritu hable a nuestros corazones y nos ayude en el Señor, a amar a nuestro prójimo como tú mismo nos has amado y a amarte a ti, Dios Creador, sobre todas las cosas. Que este sea el resumen de los mandamientos de nuestra vida, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien hecho, queridos míos. El pronto regreso de Jesús. Voy a apagar los comentarios aquí. Pero gracias al mismo tiempo a todos los que están con nosotros aquí. ¿Ves? Vamos a ver aquí. Has apagado los comentarios. Bien hecho. Pero sigue enviando el avioncito para invitar a la gente. La promesa de la segunda venida de Cristo es uno de los temas más repetidos en la Santa Biblia. Hay más de 2000 referencias directas o indirectas al regreso de Jesús, al juicio final, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Incluso antes de que Cristo viniera al mundo en la persona de Jesús, los profetas ya hablaban del gran día del Señor. De hecho, hay algunas expresiones en la Biblia. He aquí que viene el día del Señor, que no se refiere al sábado. El día del Señor allí se refiere al día del juicio final, cuando Dios vendrá. Dice que el sol se oscurecería antes de ese día, según la profecía de Joel. El Señor viene y no calla. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del día del juicio final, el juicio final, el juicio final. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús coincide con el final, ajuste de cuentas final, con el día de su venida a este mundo. Pero algunas cosas nos confunden allí en la Biblia. En primer lugar, dice que Jesús volverá pronto. ¿Qué tan pronto es eso? Les confieso una cierta frustración teológica particular. Frustración. No he dicho falta de fe. Una pérdida de esperanza. Ni siquiera me refiero a una duda sobre las promesas bíblicas, pero es una frustración que ustedes comprenderán. Cuando supe que Jesús volvería pronto, de hecho, fue incluso antes de leer en la Biblia, a través de los adventistas, sobre el regreso de Jesús, ya tenía una noción del regreso de Cristo. Porque no me preguntes cómo, en mi libro El escepticismo de la fe.
Hay incluso un capítulo donde menciono este sueño infantil. Recuerdo que debió ser antes de los 5 años, porque aún no había ido a la escuela, y soñé que estaba en una casa. Y había una anciana en la casa conmigo, y empezaban a llover piedras, y las piedras golpeaban el techo, y yo estaba muy asustada, y la señora me decía, no tengas miedo, Jesús va a volver, Dios va a volver. Y cuando salí de la casa, yo debía tener 4 o 5 años. Cuando salí de la casa, es interesante que los sueños no permanecen en la mente por tanto tiempo, pero todavía recuerdo eso. Salí de la casa y miré al cielo y vi la silueta de un hombre con largas túnicas, pero la silueta no era blanca, era una nube gris, pero estaba dirigiendo como si fuera una orquesta, moviendo los brazos. Esa silueta, recuerdo muy bien el detalle de sus larguísimas túnicas. Y la frase de la mujer, ¿ves? Es Dios que vuelve, es Dios que vuelve. Después de eso, recuerdo en una vieja Biblia que hay en mi casa, que fue destruida cuando decidí venir a la iglesia, pero esa es una historia que te contaré en otro momento. Había un folleto naranja dentro con el nombre Urgente. Cuando estaba en el colegio leyéndolo, recuerdo que no paraba de juntar las sílabas urgente, y cuando abrí ese folleto, había imagen del regreso de Jesús. Yo era como un adolescente, mirando la foto de mi novia, ya sabes, su Instagram. Me fijé en los detalles, memoricé cada detalle de esa escena, imaginé a Jesús regresando. Y el folleto en la parte posterior decía algo así como, ¿has visto esta escena? ¿Te das cuenta de lo que está mostrando? Mira de nuevo. Jesús volverá pronto, etcétera, etcétera. Había una sección en blanco en la parte inferior donde estampaban la dirección de una iglesia. Teníamos 7 años, 8 años. Entonces, recuerdo que íbamos a casa de un amigo, André Luis. Ni siquiera sé dónde va. Eso fue en la escuela primaria. Íbamos a hacer ejercicio y su mamá tenía un libro allí, Vida de Jesús, que ella había comprado a vendedores ambulantes, y en este libro también había una imagen del regreso de Jesús al final que yo seguía comparando con el folleto, y años después de eso, cuando tenía 13 años, me hice adventista y entonces comprendí la doctrina del regreso de Jesús en la Biblia. Para mí, pero en ese momento, pensé que Jesús iba a volver en 1, 2, 3 años. Y no volvió. No volvió. Y pasó más tiempo, y no volvió. Y había toda esta emoción de que en el año 2000 volvería. El mundo incluso tenía un adagio. 1000 pasarán, 2000 no vendrán. Y ya estamos en el 2021, no ha vuelto. Y yo esperaba que ni siquiera terminaría la teología. Y ya he terminado teología. Ya he enseñado teología. Hay alumnos míos, exalumnos míos, que ahora son presidentes en algunos campos de la iglesia adventista. Y él aún no ha regresado y yo estoy aquí. Y la Biblia dice que volverá pronto. ¿Cuán pronto es pronto? Usted sabe, cuando usted va al Apocalipsis allí, le dice a Juan con toda claridad y sin ninguna reserva, he aquí, yo vengo sin demora, y conmigo está la recompensa. Sin demora por 2000 años. Así que he visto varias explicaciones de la palabra sin demora desde el punto de vista de Dios, pero yo estoy de este lado. Dios no escribió la Biblia para él, la escribió para nosotros. Hasta que lo entendí. Algunos también están muy apegados a la cuestión de los signos. Voy a entrar en ellos en un momento, hasta que entendí que esta expresión sin demora en la Biblia no es necesariamente una expresión cronológica, sino cualitativa. ¿Qué quieres decir, Rodrigo? No entiendo. Te ilustro y entenderás. Hay una fotografía que a veces uso cuando hablo de esto en las conferencias, que muestra una piedra muy puntiaguda, así como mi mano está aquí, y otra piedra enorme encima, como la Biblia encima de mi mano. Así es, y la erosión está sucediendo aquí. Es un hecho, dicen los geólogos, que esta piedra superior caerá en cualquier momento. Pero los mismos geólogos dicen que la piedra que está apoyada sobre la otra está a punto de caer, pero podría estar 1000 años sin caer. Lo ha hecho hasta ahora, podría estar otros 1000 años sin caer, o podría caer en cualquier momento. Cuando oí esto y leí sobre esta historia dije, vaya, nunca quise tener una casa construida allí, debajo de esa roca. Piedra. Pero alguien podría decir, no, pero el geólogo dijo que podría permanecer intacta durante 1000 años. Sí, pero el geólogo dijo que también podría caer en cualquier momento. No se trata de un momento cronológico, sino cualitativo.
No significa que la piedra vaya a caer mañana, no es algo que se pueda marcar en un reloj, pero sí que podría caer en cualquier momento. Por no hablar de que desde un punto de vista individual, el regreso de Jesús puede ocurrirme ahora si muero, porque desde el momento en que muera, la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos y ya llegaré a la resurrección. La primera, que es la de los justos, o la última después del milenio, que es la de los malvados. Así que tenemos que estar preparados para el regreso de Jesús. Él puede volver en cualquier momento. Sí, Rodrigo, en cualquier momento, pero nuestros corazones siguen angustiados. Estoy hablando con personas que hoy están enterrando a un ser querido. Debes estar ahora mismo, has entrado por accidente en Instagram y te ha empezado a llegar este mensaje y ahora quiero hablar contigo. Debes estar así, Rodrigo. Ahora mismo acabo de recibir la noticia de que mi tío, mi padre, mi primo, mi hijo necesita ser intubado y no hay sitio para él en el hospital local. Estoy desesperado. ¿Qué hago? Ni siquiera sé por qué estoy aquí viendo esto. Debería estar corriendo de un lado a otro intentando llamar a un sitio y a otro. Déjenme decirles algo. La esperanza del regreso de Jesús no es algo inocuo. Tiene un significado. Él va a volver. Entonces, ¿por qué no ha vuelto todavía? ¿Qué es lo que falta? Pues bien, abramos la Biblia conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lo primero que me llama la atención cuando leo el capítulo de Lucas, el capítulo 21 de Lucas, es que Lucas habla, por ejemplo, en el versículo 10. Es realmente lo que estamos viendo ahora. Terremotos, grandes terremotos, epidemias, mira el COVID allí, cosas asombrosas. Y todo esto comenzó a contarlo Jesús, respondiendo a una pregunta de los discípulos. En el versículo 5, cuando estaban mirando el templo, dijeron... Algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado con piedras preciosas y regalos. Entonces Jesús les dijo, estáis viendo estas cosas, veréis días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando vayan a suceder estas cosas? Luego Lucas presenta las respuestas de Jesús. Cuando vas a Marcos capítulo 12, también se repite el mismo texto. Y también en Mateo capítulo 24, que se ha convertido en el más famoso de los 3 relatos del regreso de Jesús. Entonces alguien puede estar preguntándome al otro lado, espera un momento Rodríguez, para un poquito, o no escucharé más tu mensaje. Ya no caigo en la idea de tomar el pasaje de la Biblia sobre la epidemia y decir que esto es una señal segura de que Jesús volverá pronto. ¿Sabes por qué? Lees aquí, epidemias, y ya te acuerdas del COVID, pero si yo estuviera leyendo esta Biblia en la Edad Media, leería epidemia y ya señalaría la fiebre negra, la peste negra. Ya sabes, la peste negra era esa enfermedad que venía de la orina de las ratas, de la leptospirosis, pero aún no había entendido por qué, y millones de personas murieron en Europa en la Edad Media a causa de la peste negra. Si yo estuviera leyendo Lucas en ese momento 21 en la Edad Media, miraría a la peste negra y diría, mira, Jesús está a punto de volver porque realmente hay una plaga allí. O, si estuviera leyendo esto en la época de la gripe española, también diría, oh, Jesús está a punto de volver porque dijo que habría epidemias. Si yo estuviera leyendo esto en la época del siglo XVIII, 1755, cuando todo el mundo estaba atormentado por el gran terremoto de Lisboa, mira, va a haber grandes terremotos, Jesús va a volver cada vez que haya un terremoto, pero el terremoto de Lisboa fue en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, y aún no ha regresado. La peste negra fue hace siglos y todavía no ha vuelto. Entonces, ¿quién puede decir que hoy también señalaré terremotos, guerras y falsos profetas, indicando que Jesús volverá pronto? Estas cosas siempre han existido. Y es verdad. Pero para responder a esta misma pregunta, viene el énfasis de Mateo, que es ligeramente diferente del de Marcos y Lucas. Cuando digo ligeramente diferente, quiero decir ligeramente diferente. Cuando digo ligeramente diferente, no quiero decir contradictorio. No hay contradicción en la Biblia. Pero es un énfasis. Otro prisma del mismo objeto, ¿verdad?
Si tienes una Biblia, ábrela conmigo para que veas algo de lo que ocurre. Mateo, capítulo 24, lo mismo, los discípulos salen. Jesús dice que el templo será destruido en Jerusalén y ellos le preguntan al Señor qué serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo y qué señal habrá de su venida. Es interesante que no preguntan qué señales habrá de tu venida. Preguntan qué señal habrá de tu venida. Entonces Jesús vio que los discípulos estaban pensando que la destrucción de Jerusalén y su segunda venida serían la misma cosa, así que para no desanimarlos, dio ejemplos de cada evento, pero en el mismo discurso. Pero la primera palabra que Jesús comienza diciendo es esta. Mateo capítulo 24, versículo 4. Así que cuidado, no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre. Así que antes de que yo regrese, muchos vendrán diciendo ser ellos, muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Ahora hay mucha gente que me pide que comente sobre un tipo de Israel que se proclama a sí mismo el Mesías, pero eso son noticias falsas. Ni siquiera lo he investigado porque son noticias falsas. Nadie en Israel habla de eso. A nadie le importa este asunto del Mesías. No tiene nada que ver con nada. Y gente, hay millones de judíos en todo el mundo. Si hay un loco diciendo que yo soy el Mesías, y 20 de ellos se reúnen a su alrededor, no significa que Israel haya reconocido ahora que el Mesías ha regresado, pero en cualquier caso es un loco. Hay muchos por ahí diciendo que él es el Cristo. Aquí en Brasil tenemos a Henri Cristo, diciendo que él es la encarnación de Cristo. Otro de Puerto Rico, me he olvidado de su nombre ahora, Real, que murió hace poco. El hombre se veía tan guapo en internet, todo maquillado y todo. Hay un montón de falsos cristos y falsos profetas también, la gente arrebatando a la gente. Pero él solo dijo, ten cuidado, no dejes que nadie te engañe, y lo sigue diciendo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos ahora que tienen. Y oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Estad en guardia, y no os alarméis, porque esto debe suceder, pero aún no es el fin. ¿Te das cuenta? Pero todavía no es el final. Ese es el énfasis que me gustaría darte. Las guerras no son una señal segura de que Jesús está a punto de regresar. Porque Él dijo, no es el final todavía, y sigue diciéndolo. Porque nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Pero todas estas cosas son el principio de dolores. Voy a hacer una autocrítica de la iglesia adventista, la iglesia a la que pertenezco. Tiene una característica teológica que, por un lado, es una gran bendición. Por otro, si no se maneja bien, puede convertirse en un problema para la iglesia. ¿Qué característica? La iglesia adventista nació en un contexto de predicación apocalíptica. Un día te puedo explicar esto. Mucha gente dice, si son los adventistas, sugiero que Ellen White profetizó que Jesús volvería en 1844, falsa profetisa, no volvió. Lo siento, eso no tiene nada que ver. Puedes no estar de acuerdo con la iglesia, pero no digas lo que no es verdad. Cuando hubo la decepción de 1844, hubo quienes se harían adventistas en el futuro, pero no había iglesia adventista. Los decepcionados en 1844 eran cristianos americanos, en su mayoría protestantes, porque había algunos católicos en el medio, pero en su mayoría protestantes. Así que la decepción de 1844 fue una decepción de las iglesias protestantes porque William Miller era bautista y junto con él había un enorme grupo de metodistas, episcopales, luteranos, Christian Connection, que es una iglesia que solo existía en los Estados Unidos, otras ramas más pequeñas, incluso cuáqueros. Así que fue un movimiento que reunió a un montón de casi 2 millones de personas, solo protestantes, no había iglesia adventista. Pero Rodrigo, pero dices que fue la decepción de los adventistas. Es porque ese grupo fue apodado adventista, porque adventista viene de adventus, adventus, advent, advenit, el que ha de venir en latín. Así que adventista, el que espera al que ha de venir, el que espera el advenimiento, el regreso de Jesús.
Eran apodados milleritas y adventistas porque esperaban el regreso de Jesús, pero no había iglesia adventista. Así que cuando dices eso, adiós. La decepción de 1844 de la iglesia adventista, te equivocas. La decepción de 1844 de los protestantes en Estados Unidos y un grupo de católicos que también estaban allí juntos. Esa es la realidad. No estoy arrimando sardinas. Después de esta decepción, algunos volvieron a la iglesia principal, otros se fueron sin rumbo, y un grupo decidió estudiar la Biblia para ver en qué se habían equivocado y llegaron a la conclusión de que el error estaba en cierta interpretación de William Miller, y así fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual William Miller nunca fue miembro. Y punto, eso está registrado. La Iglesia Adventista nació en un contexto apocalíptico. Nacieron de la decepción de pensar que Jesús volvería en 1844 y no lo hizo. Así como el cristianismo también nació de la decepción. El cristianismo creía, los apóstoles creían, que Jesús sería el Mesías que vendría con el ejército, que echaría a los romanos, haría de Israel el centro del mundo. Y no lo hizo, murió crucificado. Y la decepción fue tan grande que aún después de la resurrección de Jesús, cuando está ascendiendo al cielo, lo último que le preguntan a Jesús es: Señor, espere un momento, antes de subir. Después de todo, ¿qué pasa con las promesas del Antiguo Testamento? ¿Es cuando vas a restaurar el reino a Israel? Mira la pregunta que hacen. Cuando preguntaron: Señor, ¿es en este tiempo cuando vas a restaurar el reino a Israel? Ellos no entendieron que era para formar un movimiento que se iba a llamar la iglesia cristiana, el cristianismo. Ellos entendieron que Jesús debía cumplir con el judaísmo, esa expectativa mesiánica que tenían los judíos, y por alguna razón no lo hizo. Frustró las expectativas de todos, incluso de Juan el Bautista. Porque cuando Juan el Bautista fue arrestado y Jesús aparentemente no hizo nada, Juan el Bautista envió a 2 discípulos a preguntarle a Jesús: escucha, pregúntale si él es el que tiene que venir o si tengo que esperar al otro, porque no se parece al que mostraban las profecías. De hecho, una vez estaba hablando con un rabino en Jerusalén, cerca del Muro de los Lamentos, y me lo echó en cara, me dijo: ¿sabes por qué tu Jesús no puede ser el Mesías? Porque las promesas del Antiguo Testamento son, él no está hablando del Antiguo Testamento, nosotros estamos hablando del Antiguo Testamento. Las promesas de las Escrituras son que el Mesías, cuando viniera, proclamaría la paz mundial. Su Mesías no trajo la paz mundial, las guerras siguieron existiendo. No restauró el reino a Israel. No cumplió lo que los judíos esperan que cumpla el Mesías cuando venga, así que es un falso profeta. Es un falso Mesías, porque si fuera el verdadero Mesías, no cometería semejante error de no cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Hablé con él largamente, terminamos siendo amigos y todo eso, pero te estoy mostrando que la misma acusación que tengo como adventista de que el adventismo surgió de un error, de una falsa profecía, el cristianismo también tiene para algunos rabinos, que nosotros también somos una falsa profecía. Creímos que Jesús era el Mesías cuando nos dimos cuenta que no lo era. Inventamos la historia de la resurrección. Inventaron la historia de la resurrección para maquillar la situación, y los adventistas dicen lo mismo, profetizando el regreso de José cuando se equivocaron al inventar esta historia del santuario celestial, lo mismo. Pero, después de ese paréntesis, ¿entiendes el punto de que tanto el cristianismo como la iglesia adventista surgieron? El cristianismo estoy hablando como una masa general de una apocalíptica, decepción apocalíptica. Porque los primeros cristianos creían que el reino volvería en ese momento, porque leyeron a Jesús diciendo: ni siquiera terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Así que muchos pensaron que era para esa generación. Pablo, que estaba tan desarrollado teológicamente, dijo: mira, entonces nosotros que estamos vivos. Así que él mismo esperaba el regreso de Jesús para ese tiempo, y Jesús no regresó. La iglesia adventista también esperaba el regreso de Jesús para aquellos tiempos, y no regresó. ¿Cómo surgió la iglesia en este ambiente apocalíptico? Esto fue algo bueno, tanto para el cristianismo primitivo como para la iglesia adventista, porque la inminencia del regreso de Jesús te da un sentido de misión. Ya sabes, esa cuestión de urgencia, tengo que decir, es más o menos como una historia que contaban sobre un tsunami, que la niña vio cuando el mar se retiró. Perdón, el camión de basura está pasando.
El mar se retiró tremendamente. Cuando el mar nació hermoso. Lo siento, chicos, una vez más ya saben, el medio ambiente no controlado, eso es todo. Pero espero que no distraiga vuestra atención. Como decía, una chica en la playa vio que el mar había retrocedido metros y metros, cientos de metros, y todo el mundo pensó que era hermoso, el mar retrocediendo, y todos los peces diferentes apareciendo y saltando en los bajíos, y recordó la lección que había tenido en casa con su maestra, que eso significaba que se acercaba un tsunami. Así que empezó a gritar desesperadamente a todo el mundo y parece que consiguió salvar a su familia y a algunas otras personas mientras empezaba: gente, corred, 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 porque va a haber un tsunami. El sentimiento de esa chica es el de alguien que participa en un movimiento apocalíptico, que está seguro de que Jesús volverá pronto, que el juicio final tendrá lugar. No pierde el tiempo. El tsunami está llegando. Así que tengo que levantarme y proclamar a todo el mundo que va a volver. Esto da un sentido de misión tan grande que la iglesia ha crecido exponencialmente. Solo para darte una idea, un grupo que es teológicamente muy similar a los adventistas son los bautistas del séptimo día, porque ellos también guardan el sábado. De hecho, no aprendimos a guardar el sábado por Ellen White, fueron los bautistas del séptimo día quienes trajeron el sábado a los adventistas con Rachel Preston. Y en el momento en que la iglesia adventista nació guardando el sábado, los bautistas del séptimo día ya tenían una universidad, tenían iglesias bien constituidas, y los adventistas eran un puñado de meninos, creo que unos 4,000 en los Estados Unidos. Pero como los bautistas del séptimo día han perdido un poco el énfasis en la escatología, ¿qué es la escatología, Rodrigo? La doctrina del fin del mundo, del juicio final. Desde que han perdido un poco ese énfasis, los bautistas del séptimo día se han reducido. No sé los números reales en el mundo de hoy. Pero sé que no son muchos. Y los adventistas hoy son más de 15 millones en el mundo. Si cuentas a los niños, son más de 20 millones de adventistas. Más o menos unos 15 millones de adultos, 14, 15 millones creo, más los niños. Son casi 20 millones de adventistas, tal vez, porque los niños no se cuentan porque aún no han sido bautizados. Así que hay muchos en el mundo. Lo que ha hecho que la iglesia adventista crezca tanto, este énfasis: Jesús viene pronto, tenemos que llevar esto al mundo. Así que es genial. Este fue también el énfasis del cristianismo primitivo, que bajo el bautismo del Espíritu Santo comenzó a predicar que Jesús es el Mesías y que va a volver. Pero para el siglo IV de la era cristiana, el cristianismo había perdido un poco el énfasis en el regreso de Jesús. No perdieron la creencia de que Jesús volvería, pero se redujo a un apéndice del credo apostólico: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo único, que está sentado a la diestra del poder, de donde viene a juzgar a vivos y muertos, lo cual sabe cualquiera que sea católico. Pero el regreso de Jesús ha sido confinado a un apéndice del credo. Ya no es una proclamación que la gente hace a todo pulmón. De hecho, hay algunos sacerdotes ahora de la nueva canción, el padre Jonas Aviv, que están predicando fuertemente el regreso de Jesús, pero son una minoría. Normalmente, ¿cuántos católicos que están viendo aquí que escuchan a un sacerdote en misa dar un sermón sobre el regreso de Jesús no lo mencionan? Y esta pérdida de referencia a la segunda venida de Cristo hace a la iglesia un poco más mundana. Como decía mi antiguo profesor y fallecido padre Juan Batista Libanio, la iglesia cambia las catacumbas de la persecución por los palacios de la riqueza. Así que es muy importante tener este énfasis en el pronto regreso de Jesús, pero hay un problema. Si no está bien equilibrado, ¿cuál es el problema? Es que puedo estar tan atento a la segunda venida de Cristo que me olvido la vida entre ahora y entonces. Existe ese riesgo de que en la iglesia adventista hablemos tanto del anticristo, del fin de los tiempos, que por ejemplo, en una situación como esta, tengo 19 millones de personas muriendo de hambre en Brasil y solo estoy hablando de Jesús regresando. No, en el regreso de Jesús no habrá más de eso. Mira, Jesús va a regresar porque habrá guerra, terremotos y la persona está allí hambrienta y yo les estoy hablando que Jesús va a regresar. Hay un pasaje muy irónico en la Biblia que dice esto: maldiciendo al que viene a su hermano a pedir pan y le dice, ve en paz. Traducido al lenguaje de hoy, mi hermano viene a pedir pan y yo le digo, voy a rezar por ti. El hermano tiene hambre, está desesperado, necesita mi apoyo, y le digo que Jesús volverá pronto porque hay guerras, terremotos, todo lo demás, y Jesús dijo que todo esto no era el final todavía. Nota, no es que estas cosas, nota esto aquí,
que es importante no es que las guerras, los terremotos, las señales que aparecen aquí en Mateo no representen indicaciones de lo que sucederá en el fin del mundo al regreso de Jesús. Siguen siendo, a mi entender, señales del regreso de Jesús, pero la forma en que Mateo los presenta es para que nuestra fuerza, nuestro enfoque, no esté en estos signos. Porque de lo contrario perdemos la noción de la historia, solo vivimos para mañana sin considerar el hoy. Yo sé que Jesús va a volver y no puedo perder ese punto de referencia. Ya hablé de la iglesia adventista y la iglesia adventista está en peligro de perder ese punto de referencia hoy. Dije que iba a ser autocrítica. ¿Por qué digo que puede perder esa referencia? Porque a veces muchos adventistas, como ha pasado tanto tiempo desde que Jesús volvió, están más descansados. Ya no predican mucho sobre Apocalipsis 3 en algunas iglesias, excepto en las series de conferencias. Muchos sermones a veces se convierten más en un sermón de autoayuda. Están olvidando el punto de referencia. Esto es peligroso. Estamos pasando por una crisis que podría conducir a voy a crear un neologismo aquí, una descocalización de la iglesia. Una palabra sucia, pero entiendes el punto, la pérdida del punto de referencia apocalíptico de la iglesia. Pero como dije, era autocrítica. Tengo que mantener viva la llama de la creencia en el regreso de Jesús, pero no puedo dejar que esta llama eclipse el deber de ahora. Seguiré leyendo para ti. Es interesante que Jesús dijera que estas cosas no serían el fin. Solo serían el principio de las penas. Cuando Jesús dijo esto a los discípulos, ellos mismos relacionaron la venida del Mesías con mucha guerra, conflicto. Recuerden que les dije que esperaban un Mesías que vendría con un poderoso ejército. Expulsaría a los malditos y odiados demonios romanos y traería la paz mundial a través de Israel como el reino más grande del mundo. ¿Lo recuerdan? Entonces Jesús les habló así: tranquilos. Mi venida no tiene nada que ver con guerras humanas o terremotos, porque ellos pensaban que el Mesías iba a proclamar un terremoto que iba a destruir a Roma. Había mucha interpretación judía en esa época en ese sentido. Dijo con calma: así no es como va a ser. Vengo con poder y gran gloria. Pero la intervención no va a ser de la manera que estás pensando, mirando los asuntos de este mundo. De hecho, incluso hay una nota al pie aquí. Hay un pasaje en el Talmud que realmente me llamó la atención, que era un debate entre los rabinos sobre cómo vendría el Mesías. En gloria y majestad, como señala el libro de Daniel, o humildemente sobre un pollino, como señala el libro de Zacarías, y los rabinos no podían entenderlo, después de todo. ¿Vendrá humildemente sobre un pollino, o vendrá en gloria y majestad, como dice Daniel? Ahora bien, la respuesta que da Jesús es que vendrá de las dos maneras. En su primera venida, vendrá humildemente sobre un pollino, como entró en Jerusalén, pero en su segunda venida, vendrá con poder y gran gloria. Ahora, ¿de qué manera no vendrá con un ejército humano para resolver los problemas de este mundo a través de la política humana, como esperaban los discípulos? Así que miraron, todo judío en la época de Jesús que esperaba la venida del Mesías, miraba los acontecimientos fuera de Israel como señales de que el Mesías estaba llegando, un colapso en Roma, un terremoto que dañó Roma, una plaga que cayó sobre una ciudad. Miren, el Mesías viene, y Jesús quería mostrar que no son señales externas al pueblo de Dios las que indicarán que Él viene. Y aquí viene el punto. Porque como los judíos del primer siglo, como los discípulos de Jesús, nosotros, ya seamos adventistas o hermanos y hermanas de otras iglesias que creen en el regreso de Jesús o que al menos han oído hablar de Él, estamos siempre mirando por la ventana, observando lo que sucede fuera del pueblo de Dios como una clara indicación de que Jesús está a punto de regresar. Yo mismo les confieso que tengo ese acento, ese rencor en mi hablar. Mira, Jesús está a punto de volver. Hablamos con algunas personas mayores. Mira este mundo. Mi padre solía decir que íbamos a ver cosas absurdas, terribles. Lo estamos viendo ahora. Jesús va a volver, porque ahora está pasando algo terrible en el mundo. El Hijo no respeta al Padre, el Padre no respeta al Hijo. Jesús va a volver. Te confieso que estoy empezando a cambiar un poco mi discurso, porque Jesús dijo que esto, aunque fuera indicativo, señales de su regreso, esto iba a suceder a lo largo de la era. Él mismo dijo: mira, vas a hablar de guerras, rumores de guerras, pero eso no es el final. Esto es solo el comienzo de las penas, no es el fin.
Así que si no es el final, cuando vea guerras, terremotos, me recordará que Jesús regresará, pero no me garantizará que Él va a volver ahora. Rodrigo, me has hecho un nudo, porque cada vez que he dado un estudio bíblico, mi énfasis ha sido en los terremotos, estas cosas. Bien, no es que hayas enseñado herejías, no, eso está en la Biblia. Pero el énfasis no está en estos eventos externos. Así que no se trata de que mire por la ventana lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en el Vaticano, lo que pasa en la bolsa. Como indicación, claro, encontrarás mis sermones en internet, donde hago una lectura sociológica de lo que está pasando en el mundo en este momento y de una manera sociológica llego a la conclusión de que el mundo está realmente listo ahora para que el anticristo se haga cargo del gobierno mundial. Tengo muchos indicios de esto. Por primera vez, voy a dar 2 o 3 aquí para recapitular, pero puedes ver estos sermones míos. Están allí en mi canal de YouTube, en la Iglesia Adventista. En algunas semanas de oración que hice sobre el Apocalipsis. Les voy a dar algunas señales aquí, algunos indicios que me muestran que ahora, más que nunca en la historia, el mundo está política y socialmente preparado para que Jesús regrese en los próximos años, en la próxima década. ¿Quieren algunos ejemplos? Vamos a ver. Siempre ha habido epidemias en el mundo, pero una pandemia, en el sentido literal de la palabra, es la primera. Sé que alguien podría decir, Rodrigo, lo siento, no digas tonterías, soy médico, hay otras pandemias registradas en la historia, hablas de lo que no sabes. Con todo respeto, una pandemia es la primera vez, insisto, y voy a explicar por qué. Yo daba clases de historia y hablábamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero literalmente hablando, no fue la Primera Guerra Mundial, porque no todos los países del mundo estaban involucrados. Tampoco la Segunda Guerra Mundial fue realmente una guerra mundial, aunque tuviera ese título. ¿Verdad? A pesar de tener ese título, Sudán no participó en la Segunda Guerra Mundial. Nigeria no participó en la Segunda Guerra Mundial. Nepal no participó en la Segunda Guerra Mundial. India no participó en la Segunda Guerra Mundial. Así que la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en Europa. Brasil envió expedicionarios a la Segunda Guerra Mundial, pero aquí no cayó ni una bomba. Hay una historia mal contada sobre un barco que fue torpedeado en Recife, que creen que era alemán, etc. Pero en fin, a ningún ciudadano brasileño le voló la casa una bomba, que es la del cielo. Así que la Segunda Guerra Mundial no fue realmente mundial. Y cuando fui al diccionario, descubrí que la diferencia entre una epidemia y una pandemia es que una epidemia es regional, mientras que una pandemia es mundial. Y por primera vez en la historia, tengo una tragedia que es realmente mundial. No ha habido un país que no se haya puesto una máscara. No ha habido un país que se haya quedado en una situación cómoda, que no requiera el uso de vacunas o medicamentos. Vacunas o medicinas. Irán está teniendo una crisis COVID, también Sudáfrica, también Afganistán, también Irak, también Israel, también Estados Unidos, también Luxemburgo, países ricos, países pobres, países enemigos, todos están aquí. El discurso es para todos. Ahora estamos hablando, del ébola que pasó en África, no, estoy hablando del COVID que pasó en mi calle. Y mi amigo que vive en Israel también está diciendo que en Israel van a permitir las mascarillas a partir de mañana. En otras palabras, ahora estoy hablando de una pandemia literal. La segunda cosa que es característica de este mundo, ahora por primera vez en la historia, la idea de una economía mundial está tomando forma. Por mucho que a los de izquierdas no les gusten los de derechas, a los de derechas tampoco les gustan los de izquierdas, por mucho que algunos prefieran al presidente Trump, por mucho que otros prefieran a Biden, por mucho que unos sean católicos, otros protestantes, por mucho que unos sean musulmanes y otros judíos, da igual. Aunque Irán quiera odiar a Israel y tenga el control del petróleo con Arabia Saudí, no importa. O el mundo unifica su economía o se resquebrajará. No es cuestión de a quien le guste o no, no hay otra. Es lo que tenemos. Así que realmente ahora tenemos el camino preparado para un gobierno único, aunque la izquierda siga siendo izquierda, la derecha siga siendo derecha, el comunista siga siendo comunista, el socialista socialista, el capitalista capitalista, el capitalista liberal, no importa. Tiene que haber una agenda única.
El mundo ya no aguanta más como está. El reseteo no es una teoría conspirativa. El reseteo está a punto de ocurrir. Así que, gente, mirando al mundo, este es el énfasis que doy en mis sermones. El mundo realmente tiene un escenario preparado, listo, para que el anticristo predicho en Apocalipsis 13 comience a actuar. Estoy académicamente seguro de esto, a partir del estudio. Es ahora. Presten atención, porque ahora viene el punto principal. Si lo que voy a revelar en un momento no sucede, ¿sabes lo que podría pasar? Dios detendrá este proceso, no permitirá que siga adelante. Y dentro de 150 años, alguien vivo en mi lugar estará apuntando a otra realidad y pensando que ahí es donde está el regreso de Jesús. ¿Sabes por qué digo esto? Espero que te quede claro a dónde quiero llegar. Cuando el pueblo de Israel fue liberado por la mano poderosa de Dios de Egipto, Canaán ya estaba lista para recibirlos. Podían llegar a Canaán en 40 días o incluso menos. Un mes y poco llegaron a Canaán. Tranquilamente. Así que si tuviera que mirar lo que pasó en lenguaje profético o apocalíptico después de siglos como esclavos en Egipto, llegó el momento en que Dios podía actuar y lo hizo. Trajo a Moisés, dio las plagas, mira las señales de liberación. Ahora imaginemos el éxodo como una especie de regreso de Jesús a los hebreos de Egipto. ¿De acuerdo? Imaginémoslo así. El éxodo, la liberación, es el regreso de Jesús a ellos. ¿Qué pasó antes? El faraón tomó el poder. Moisés regresa del desierto. Todo está listo. Vuelve del desierto. ¿Qué en las plagas? El faraón no se arrepiente, no cambia de opinión. Dios se lleva al pueblo. Abre el mar rojo, gente. ¿Qué señal más hermosa que esa? Abre el mar rojo. La gente lo atraviesa en seco. Del otro lado, el mar se cierra, mata al faraón y a todo su ejército. Y el pueblo sigue caminando. ¿Era o no era, socialmente hablando, un momento favorable para conquistar Canaán? Por supuesto que lo era. Pero si era el momento, ¿por qué tomó 40 años? Hasta el punto de matar a toda esa generación. Porque el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. El pueblo confió demasiado en las señales externas. Mira, yo creo que ahora viene la liberación. Me imagino a 2 hebreos hablando en Egipto. La liberación está llegando. ¿Por qué? Porque ahora Moisés ha llegado. Entonces el otro dice, no, es verdad, es verdad. Los egipcios están desesperados allá, con piojos que no pueden soportar. ¿Y escuchaste lo que pasó en el Nilo allá? Dice que una parte del Nilo allí está toda ensangrentada. No pueden beber agua allí. Tienen que traer agua de fuera. ¡Wow! La liberación está llegando. El énfasis era grande. Y también lo era la certeza. ¿Pero qué estaba mal? Estaban mirando demasiado por la ventana lo que estaba sucediendo en Egipto y se olvidaron de mirar lo que ocurría en el interior del pueblo hebreo. Así que, aunque proféticamente podrían haber estado ya en la tierra prometida, dentro de un mes, ellos tuvieron que 40 años para que sucediera. Haciendo un paralelismo, hoy ocurre lo mismo. Estos acontecimientos que les he dado aquí sobre la globalización, el mundo unificado, me indican que somos como los hebreos en la Pascua. Estamos a las puertas del regreso de Jesús. Creo que puede ocurrir en cualquier momento. Pero si paso demasiado tiempo mirando por la ventana lo que pasa en Egipto y no observo lo que pasa aquí, podría ser que incluso si somos liberados, todavía pasaremos 40 años vagando en este desierto del mundo y Jesús no ha regresado. ¿Puedo seguir leyendo el texto para ti? Mira aquí, después de decir que era el comienzo de las penas, dijo, seréis entregados para ser maltratados, os matarán, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, y lo que la gente más quiere hoy es ser odiada por el nombre de Jesús. En el pasado, uno tenía que elegir entre la vida y Jesús. Hoy tengo que elegir entre el glamour de Instagram y Jesús. Porque hoy mucha gente renuncia a Jesús no por la vida, sino por la vanidad. Vanidad. En ese momento, muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y como la iniquidad se multiplicará, hijos míos,
El amor se enfriará entre casi todos. Pero el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Y el evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Lo siento, se me olvidó una parte. Entonces este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mucha gente que es misionera debe estar diciendo amén del otro lado, pero también quiero pedirles que presten atención. Nos obsesionamos demasiado con el versículo 14. El evangelio será predicado a todos como testimonio a todas las naciones, así que tengo que dar muchos estudios bíblicos, tengo que distribuir muchos libros de Nuevo Tempo, tengo que distribuir muchas revistas, tengo que invitar a la gente a asistir. Pero ven aquí, este versículo por sí solo no dice mucho. Antes de que Jesús diga que el evangelio será predicado a todos, dice que el amor se enfriará en casi todos. En casi todos. No en todos. Los que van a cumplir Mateo capítulo 24, versículo 14, de predicar el evangelio, deben estar entre los que no se les enfriará el amor. Enfriado. ¿Y cómo puede no enfriarse el amor? Es interesante que después de que Jesús describe su regreso, si pasas la página y vas al final del capítulo 24 y el capítulo 25, verás que Jesús cuenta algunas parábolas que ilustran el momento de su regreso. Y la primera parábola que cuenta aquí es la parábola del siervo fiel y el siervo malo. Habla de un amo que se fue y encomendó a sus siervos que lo cuidaran, pero el siervo dijo que el amo vendría pronto y empezó a golpear a sus amigos. En otras palabras, los siervos que esperaban a su amo no trataban bien a sus hermanos. Luego dice, el señor de ese siervo vendrá un día y a una hora que él no espera. ¿Dónde tendrá lugar esta parábola de los siervos? No puede ser en el mundo, es en el pueblo de Dios. Mira, la parábola trata de siervos fieles e infieles. Aquellos que están en un mundo que no se preocupa por la espiritualidad, Dios, la Biblia o cualquier otra cosa, no pueden decir que son siervos, no quieren ser siervos. La realidad de ser siervo es una realidad interna para el pueblo de Dios, no externa. Luego Jesús cuenta otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tampoco representan el mundo político, social, el mundo extra, el pueblo de Dios. Las vírgenes representan al pueblo de Dios. Luego habla de la parábola de los talentos. Y otra vez, la parábola de los talentos se refiere a ¿quién? ¿Quiénes son los siervos que reciben talentos? ¿Es el mundo en general? No, es el pueblo de Dios. Así que ya ves que Jesús no contó aquí ninguna parábola sobre gobiernos, políticos o naciones. Son parábolas relacionadas con lo que sucederá dentro del pueblo de Dios. En otras palabras, ¿qué quiso decir Jesús? Si el pueblo de Dios no se aman los unos a los otros, no se unen y no buscan la presencia del Espíritu Santo para predicar el Evangelio, estos otros signos aquí no significan nada. ¿Entendido? Te lo repito y no me tomes por hereje. No tiene sentido que tú... Déjame traer un poco de agua. Gracias, amigo. No tiene sentido que el sol se oscurezca, la luna no brille, las estrellas cayendo del cielo. Son señales del regreso de Jesús. De nada sirve que haya un terremoto en China, de nada sirve el hambre en Etiopía. No sirve de nada movilizar al mundo por un solo gobierno. Es inútil. Mira, incluso si el anticristo emerge, ahora con el decreto de muerte, si el pueblo de Dios no están haciendo su tarea, Dios va a matar a este anticristo y darle otros 50 años para emerger, o 100 o 200. Tengo que mostrar a la gente las señales que acompañan el camino hacia el regreso de Jesús, las guerras, los terremotos, una mirada profética y atenta a lo que sucede, para saber que el mundo está maduro. Pero más que eso, tengo que mirar internamente, dentro del pueblo de Dios, servir a los buenos y a los malos, a las vírgenes, a los talentos. Solo cuando el pueblo de Dios haya hecho sus deberes, repetirá al final del capítulo 25 la escena de su regreso con un gran juicio. ¿Y qué me sorprende? Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, es interesante que no todas las personas tendrán la misma reacción ante el regreso de Jesús. Porque cuando voy al capítulo 6 de Apocalipsis, dice que cuando Jesús venga,
algunos de los malvados, gente del mundo, pedirán a gritos que las rocas y los peñascos caigan sobre nosotros y nos oculten de la cara del que está sentado en el trono y también de la ira del Cordero, porque nadie podrá resistir. Así que habrá una gran clase de personas que, cuando Él venga, clamarán a las montañas para que caigan sobre ellos, porque ni siquiera pueden soportar ver la gloria de Jesús. También cuando voy a Lucas, allí dice que algunos hombres desmayarán de terror en anticipación de las cosas que vendrán sobre el mundo, que incluso los poderes del cielo serán sacudidos. Muchos se desesperarán. Pero curiosamente, la Biblia muestra otra clase de personas que al regreso de Jesús no pedirán que las montañas caigan sobre ellos, no. Ni desmayarán de terror, no. Pero tampoco dirán que este es el Señor que esperábamos. Al contrario, ¿sabes lo que van a decir? Señor, en tu nombre he expulsado demonios. En tu nombre he hecho curaciones. Y dirá, apártate de mí, maldito, porque yo no lo busco, está en la Biblia. Y otro grupo vendrá a él y le dirá, pero ven aquí, esto no está bien, porque profeticé en tu nombre. Y él dirá, maldito seas, no te conozco. A este respecto, si me permites una digresión psicológica, creo que los impíos, al final de los tiempos, serán más honestos que los llamados hijos de Dios. Porque los impíos, estoy hablando del impío, el Hitler de la vida, si estuviera vivo al regreso de Jesús, pero alguien del carácter de Hitler, un camarada malo, sin escrúpulos, que viola niños, que mata a gente inocente, ese tipo de gente, realmente impíos, van a ser más honestos en el regreso de Jesús que los llamados religiosos. Porque al regreso de Jesús, los impíos, digo yo, van a gritar, caigan sobre mí roca, porque no lo soporto, ni siquiera me voy a arriesgar a decir que tengo oportunidad con él, que no tengo oportunidad. Ahora los llamados cristianos o religiosos, que viven una religión solo de fachada, solo de amén, aleluya, y doctrina, olvidando la piedad que debe acompañar a esa doctrina, serán tan arrogantes que dirán, vaya, vaya, ¿por qué él sube y yo no? Mira su audacia. Señor, ¿en tu nombre he profetizado? ¿En tu nombre he sanado? El impío al menos ha admitido que no tiene ninguna posibilidad. Este todavía quiere argumentar que Dios no calculó mal. Un momento, Señor, mire esa lista, a ver si no estoy yo. Es imposible, no será justo si no entro en el cielo. Voy a leer de las palabras de Jesús, una de las versiones de su diálogo con este grupo, y también con el grupo de los salvados. Cuando Él venga, estoy leyendo el capítulo 25 de Mateo, versículos 31 en adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre en su majestad y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria. Dirá, todas las naciones se reunirán en su presencia, las separará unas de otras. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, maestro de Iraús, que estás a su derecha, venid, benditos de mi Padre. Venid y heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gracias, Señor. Y continúa, porque tuve hambre, y tú me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, y me hospedasteis. Estaba desnudo, y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos preguntaron, ¿cuándo fue, Señor? ¿Te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O a ti, o desnudo y le vestimos? ¿Cuándo lo vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarlo? El rey responderá y les dirá, en verdad os digo que aunque se lo hagáis a uno de estos hermanitos míos, a mí me lo hicisteis. Entonces el rey dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, siendo forastero, no me disteis hospitalidad, cuando estuve desnudo, no me vestisteis, cuando estuve enfermo y en la cárcel, no viniste a verme, y preguntarán, ¿cuándo vimos al Señor hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no acudimos en su ayuda? Y Jesús repite,
En verdad os digo que cada vez que no hicisteis algo por uno de estos más pequeños, no lo hicisteis por mí. No me lo hicisteis a mí. Estos irán al castigo eterno, pero los justos irán a la vida eterna. Como predicador de la palabra de Dios, me sorprende que Jesús no dijera, entrad en el reino, hijos míos, porque habéis estudiado mucho la Biblia. Entrad en el reino porque fuisteis fieles a la doctrina, a la cristología bíblica. ¿Significa eso, Rodrigo, que puedo dejar de predicar la palabra y ser un hereje? No, de ninguna manera. Es que esas cosas, en la visión de Jesús, están incluidas en la visión humanitaria, en el comportamiento humanitario. No tiene sentido que yo le dé pan a mi prójimo y no mostrarles la esperanza de la vida eterna. Esa es la cuestión. Si solo doy pan a mi prójimo, pero no lo conduzco, por la gracia de Jesús, a tener una vida transformada, a conocer las promesas de Dios para su vida, a conocer las profecías de la Biblia, estoy haciendo un trabajo sucio. Por otro lado, si le doy las verdades bíblicas, pero no le doy el pan, también estoy haciendo un trabajo sucio. Entonces, ¿no tenemos ahora una falsa dicotomía? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Predicar o actuar humanitaria? Chicos, esa es una pregunta estúpida. Sería como si yo preguntara, ¿qué ala puedo cerrar en el avión antes del vuelo? Ninguna de las dos. El avión necesita 2 alas para volar. Y la iglesia necesita 2 acciones para encenderse: evangelismo y el trabajo humanitario. Cualquier artículo sobre eclesiología que niegue una de estas alas no volará. Y el combustible para llevar este avión al cielo se llama bautismo con el Espíritu Santo. Así que es ayuno, es oración. El 1 de mayo, la iglesia de Vinicius proclama un ayuno en todo Brasil. Y tenemos que ayunar por nuestro país. Y este ayuno no es solo un ayuno por la prosperidad del país. Tenemos que ayunar pidiendo a Dios perdón y misericordia por nuestros pecados. Bautismo con el Espíritu Santo. Y el bautismo con el Espíritu Santo es solo el combustible. Pero el avión que tenemos que poner en el aire tiene que tener 2 alas: la predicación del Evangelio y la acción humanitaria. De eso se trata. Esa es la cuestión, hermanos míos. Por eso Jesús no ha vuelto todavía. ¿Las profecías no tardan mucho en cumplirse? Deja de hablar así. No, Jesús no ha regresado porque es muy difícil establecer un solo gobierno en el mundo de hoy. Olvídalo, olvídalo. ¿De acuerdo? Te estoy hablando desde un punto de vista sociológico. El mundo de hoy tiene las condiciones políticas, sociales y de crisis para que las escenas finales del Apocalipsis tengan lugar en nuestros días. Ya ha comenzado. Ni siquiera voy a situarlo en el futuro. Ya ha comenzado. COVID-19 va a marcar un antes y un después. La llegada del 5G que controlará a todo el mundo es otro. Esto no es ninguna teoría conspiranoica. Sé de lo que hablo, ¿vale? No solo estoy leyendo los kioscos. Hablo de artículos indexados. Gente que realmente ve que el mundo necesita un reseteo. Economistas que predicen el futuro del mundo. Todo está preparado. Pero si dentro de la iglesia no presentamos las condiciones de madurez espiritual para recibir la lluvia seródica, el bautismo con el Espíritu Santo y comenzar ante todo a amarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes, nada sucederá. Dentro de 200 años, otro estará en mi lugar diciendo lo mismo y algunos lo pondrán en duda. Estos adventistas llevan diciéndolo desde el siglo XXI. Han vuelto, estamos en el siglo XXIII y todavía no han vuelto. Acabo de salir de Egipto. No quiero pasar 40 años en el desierto. ¿Puedo leerles un último pasaje? Quiero leer aquí un texto del Apocalipsis, que muchas personas a veces toman por el camino equivocado. En el programa Evidencias de TV Novo Tempo lo explico mejor aquí. Cuando Jesús abre el 5º sello del Apocalipsis, que son los acontecimientos que preceden al regreso de Jesús, Juan ve a los mártires que murieron por la palabra de Dios y estos mártires preguntan: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que habitan la tierra? La respuesta fue la siguiente: a cada uno de ellos se le dio una vestidura blanca. Se les pidió que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos
que iban a ser asesinados como ellos? Mucha gente piensa que esto de completar el número aquí es algo matemático, que Dios tiene un número en mente que quiere salvar. Pero hay otra interpretación posible que es un poco más fiel al texto, incluso porque la traducción aquí ni siquiera está poniendo todas las palabras que están y no están allí en el griego, como la palabra ítima, los números. Esta terminación significa inmadurez, hasta que sus hermanos sean maduros. Y es interesante que él dice que sus hermanos van a ser matados tal como ellos fueron. ¿Soy lo suficientemente maduro espiritualmente hoy para aceptar ser asesinado por Cristo? ¿Aceptaré que me maten por Cristo? Sé que después de que se cierre la puerta de la gracia no habrá mártires, pero los habrá antes. Si hoy no me desprendo de la vanidad por amor a Jesús, ¿lo haré entonces? Entonces, de repente, lo que más me frustraba, de lo que hablé al principio de este directo, que es la frustración teológica de que Jesús no haya regresado, de repente la misericordia de Dios sobre mí, porque no estoy preparado. Y pensad en ello, amigos míos. Decidí hablar tanto sobre la asistencia social, porque, como dije en el último directo, me sentí realmente herido por el Espíritu Santo cuando vi una historia en la TV. En la TV. Yo, en nombre de Jesús, participaré financieramente con todo lo que pueda hacer. No podremos resolver el hambre de los 19 millones de personas en Brasil, y aunque pudiéramos, hay otros. Pero, ¿conoces la vieja historia del niño que no paraba de lanzar estrellitas al mar? Entonces lo vio un anciano. ¿Por qué tiras las estrellitas al agua, hijo mío? Oh, porque el sol. Vienen aquí a la playa, el sol se agrieta, mueren aquí, así que las tiro al agua para que puedan volver. El anciano dijo, pero hay miles, millones de estrellas de mar aquí en la arena. ¿No serás capaz de clasificarlas todas? Le dije, tienes razón, pero dilo aquí, y la tiró al agua. No voy a ser capaz de resolver el problema del hambre para los 19 millones en Brasil. Pero si al menos una familia lo hace, y no de forma despectiva, porque he hecho lo mínimo, porque hice lo máximo, valdrá la pena. ¿Vale? Puede que yo no sea un empresario tan rico, pero si dentro de mis posibilidades hago lo que hace ese empresario benefactor, pues vale. Hay alguien a quien admiro mucho, el Dr. Milton Afonso. Ha ayudado a estudiar a más de 60,000 alumnos. Más de 60,000. Yo no tengo el dinero que él tenía. Que él tiene, por cierto, cruz de oro de regalo, helicóptero, fincas, todo. Pero dentro de lo que tengo, puedo ayudar como él. Hay mucha gente que es muy pródiga y me pregunta, ¿tienes algún contacto con el Dr. Milton? Quiero conseguir una beca. ¿Cuánto conseguirás? ¿Cuánto conseguirás? Oh, estoy apretado. La gente rica también se aprieta, amigo mío. ¿O crees que solo porque un tipo es un don de la Cruz de Oro y tiene un helicóptero, nunca ha estado en apuros? Por supuesto, conozco a la familia. Ellos también pasan apuros. La gente rica también se aprieta. Es un tipo de aprieto diferente al nuestro, pero es igual de apretado. ¿Qué haces por tu prójimo? Entonces, en el nombre de Jesús, esta semana voy a respirar Adra. Voy a hablar de su regreso, pero quiero contribuir a dar pan a mi prójimo. Porque amo a Dios por encima de todo. Y porque amo a Dios por encima de todo, me mandó a amar a mi prójimo como a mí mismo. A mi prójimo como a mí mismo. Así que, como extensión del amor que le tengo, quiero tener una extensión de amor por mi prójimo, porque romper una relación vertical es romper una relación horizontal. No puedo intimar con todo el mundo. Te puedes imaginar, con tantos suscriptores al canal, no hay manera de que pueda ir por ahí distribuyendo mi WhatsApp a todo el mundo para reconciliar a todo el mundo. No puedo hacerlo. Pero dentro de mi universo puedo hacer algo, y creo que eso es lo que hay que intentar hoy, ¿verdad? Después de este directo voy a poner un banner con el código QR, con la cuenta Bradesco, que es el banco que usan, la cuenta Adra. Y podéis empezar a depositar ahí. Toda esta semana voy a pedir dinero a Adra, porque no es para Adra, es para ayudar a la gente, ¿vale? Si después de este directo sientes en tu corazón, vas allí, abres tu código QR y haces tu depósito. Entonces alguien podría decir, Rodrigo, pero es sábado. O, es sábado. Así es, ahorro el sábado. Pero tengo un problema, porque el mismo Dios que me mandó guardar el sábado dijo que es lícito hacer el bien los sábados. ¿Entiendes? El mismo Dios que me mandó guardar el sábado dijo que si un buey cae en una fosa en sábado, puede sacarlo. Así que también puede curar a una mujer enferma en la sinagoga en sábado. Así que respeto su opinión, pero el sábado, con este fin, hago un depósito en el banco, si es el caso. Porque no voy a esperar hasta mañana, porque puedo esperar a depositarlo el lunes o el martes, pero si tienes hambre, quieres dormir esta noche y comer algo. Y tenemos que preparar estas tarjetas para dar la canasta básica de alimentos.
¿De acuerdo? Así que hagan el depósito hoy, y me oirás hablar de ello toda la semana. Quiero molestarte a través del Espíritu Santo, porque quiero ver a Jesús volver. Y quiero predicar el Evangelio, y quiero ayudar a mi prójimo en todo lo que pueda. ¿Qué falta para que Jesús regrese? Lo que tiene que pasar en mi vida y en la tuya. Entonces volverá. Lo necesita aquí, para mover a los gobiernos del mundo y preparar el escenario final. Piénsalo, amigo mío. Porque terminando este discurso aquí, quiero decir que me estoy acercando al móvil aquí, desde el fondo de mi corazón. Ya no quiero rezar por nadie en el hospital. No es algo que me guste hacer. Ya no quiero visitar a alguien que acaba de perder a un indio querido. No es algo que haga con placer. Ya no quiero tener miedo. No quiero ver a la gente llorando como tal vez alguien está llorando en el otro lado. Quiero ver a Jesús. Me han enseñado que Él va a volver. Él está tardando, pero seguiré esperando. ¿Esperarás conmigo? ¿Quieres prepararte para el regreso de Jesús como un siervo bueno y fiel? Piensa en ello. Ahora rezaré por ti. Oremos. Querido Señor, en el nombre de Jesús me despido de ti en este momento, pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para hacer tu obra. Danos la lluvia Serot, Señor. Prepara nuestros corazones, danos consagración, amor por las almas, para predicar las verdades de la Biblia a todos, y también para dar pan a nuestro prójimo, abrigar, abrazar, consolar, porque te amamos, Señor, y queremos que tu amor en nosotros se extienda por todo el mundo, porque es en tu nombre que ofrecemos esta oración. Amén, Señor. Un beso en el corazón de todos. Que la gracia de Jesús esté con cada uno de vosotros. Muchas gracias.